Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Soy Mariana Reguero, directora de Fundación GN10. Y el día de hoy estamos en nuestra séptima entrevista en nuestra sección de Pregúntale a un experto. Y el tema tratado es COVID-19 y adultos mayores con la doctora Mónica Cavazani Silva. Ella es un médico cirujano por la Facultad Mexicana de Medicina, la Universidad La Salle, médico geriatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, certificada por el Consejo Mexicano de Geriatría AC, diplomado en tanatología y cuidados paliativos por el Instituto Politécnico Nacional, diplomado en administración de hospitales por la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Iztacala. Hola, doctora Moni, ¿cómo estás? Hola Mariana, muy buenas tardes. Bien, muchas gracias por el espacio. Ay, muchas gracias a usted, doctora, que nos da la oportunidad de poder entrevistarla ya por el tema de COVID y en este tema tan difícil para todos nosotros y más en adultos mayores. Entonces, quisiera saber si nos podrías dar una pequeña introducción, más o menos de lo que haces, a lo que te dedicas, más ahorita en el tema del COVID-19. Sí, gracias Mariana. Es muy importante este espacio porque pues ante la pandemia que estamos viviendo hay muchísimas necesidades. La población adulta mayor siempre ha sido una población vulnerable y ahora en estos tiempos con más necesidad necesitamos estos espacios de información para que la gente se sienta tranquila en saber qué hacer los familiares y los cuidadores, así como los adultos mayores. Muchas gracias, doctora. De hecho, en redes sociales, como ya sabes, hicimos unas preguntas que quería saber si nos podías ayudar a contestarlas sobre el tema de adultos mayores en el COVID. Por supuesto. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, la número 1 dice, ¿cómo perjudica el encierro a las personas de la tercera edad, física, mental y emocional? ¿Y cómo podemos ayudarlos? Esta pregunta, Mariana, es súper importante porque actualmente con este aislamiento al que todos estamos confinados, nos da muchísimo riesgo de presentar trastornos afectivos, principalmente como depresión, ansiedad y trastornos mixtos. Los adultos mayores son una población que en general tiende a tener más prevalente este tipo de síntomas emocionales. Entonces, el estar confinados nos genera todavía aún más aislamiento y más riesgo de padecer o acrecentar estos síntomas. ¿Cómo poderlos ayudar? Esa es una pregunta sumamente importante porque tenemos dos pautas o dos posibles escenarios en cuanto a los adultos mayores. Por una parte tenemos los adultos mayores que están acompañados en casa y por otra parte tenemos a los adultos mayores que ya de por sí tenían un aislamiento social y estaban solos en casa o con algún cuidador. Aquí lo importante a tomar en cuenta es que en cualquiera de los dos escenarios, lo más importante es primero generar un calendario de actividades, una rutina, empezar a establecer horarios para despertarnos, horarios para acostarnos, horarios de comida y también establecer horarios muy específicos para actividades lúdicas, para actividades de ejercicios cognitivos, estimulación cognitiva, acompañamiento, si es un adulto mayor que vive con su familia, de estar en red con los demás familiares y eso va a ayudar muchísimo. El establecer horarios genera rutinas. Entonces, al estar tu mente pensando en otras cosas, en generar este tipo de ejercicios, puedes hacer que tu mente esté enfocada en una actividad específica en vez de estar enfocada en lo que está pasando afuera, en lo que estás dejando de hacer o en lo que está pasando y que no puedes tener participación en eso. Eso en cuanto a la situación emocional o mental. Y en cuanto a la situación física, pues es muy importante. La mayoría de los adultos mayores tienen ya algunas enfermedades de base, tener el control de las mismas. Y algo que vamos a estar repitiendo, yo creo, durante esta entrevista es la nutrición y la hidratación, Mariana, es muy importante para tener una salud física. Si tienes una salud física, es mucho menos probable que una infección te venga de manera severa. Entonces, en cuanto al estado mental ya platicamos y a la salud física es eso, estar muy pendientes del control de nuestras enfermedades si es que las tenemos, la nutrición y la hidratación. Ok, muchas gracias. Sí, es muy importante también que lo escuchen y lo vean, porque yo creo que es ahorita la población también que más, o sea, que más desesperada está por el tema de que pues, sí están completamente encerrados, ¿no? El tema de los familiares y todo, que pues no los pueden ver y demás, pues yo creo que sí les ha de causar bastante, pues tristeza, abandono, no sé, muchos factores, ¿no?
Dice, por Así es. ejemplo, ¿cómo puedo saber que un adulto mayor se encuentra bien emocional y físicamente durante la cuarentena? Es decir, ¿qué preguntas o qué datos puedo buscar para comprobar su bienestar? Esa es una pregunta sumamente importante. La primera parte es preguntando directamente, pero sabemos que muchos de nuestros adultos mayores no nos dicen completa la información cuando queremos solicitar algo, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿no? Y sabemos evidentemente que no está bien porque conocemos a esa persona. Entonces tenemos que ser muy acuiciosos al estar observando cambios en las conductas, en los comportamientos, en el patrón del sueño. A lo mejor empieza con mucha somnolencia durante el día, algo que no, el señor o la señora era muy activa y ahora anda muy somnoliento, o al revés, empieza a tener insomnio en la noche, empieza con cambios en el patrón de alimentación, tiene más hambre o ha dejado de comer, no, como que ya no quiero comer, o cambios conductuales de perseveración en temas de ciertos temas, como quieren estar viendo las noticias todo el tiempo, o a ver qué dicen ahora, y es que ya tu tío Juan me dijo esto, y es que ya el primo y el hermano y la amiga que vive en Europa, y entonces están continuamente con la necesidad de esa búsqueda de la información. Ese es un cambio que también nos habla como una persona que está en riesgo de poder empezar a presentar alguna situación como ansiedad, los cambios en los comportamientos. Y por otra parte, que empiece a haber un cambio en el control de sus enfermedades. A lo mejor era una persona que tenía diabetes o hipertensión y estaba muy bien controlada, siempre estaba muy ordenada en sus medicamentos y ahora lo ha dejado, ¿no? Como, ay, es que no me acordé, ay, es que como ahora ya no salgo, considero que no lo necesito. Entonces, todos esos son banderitas, Mariana, que nos hablan de que está habiendo un cambio de actitud, y un cambio emocional, un cambio mental en nuestro adulto mayor, y debemos de prestar atención a eso para tomar las medidas necesarias. Ok, muchas gracias, Moni. Por ejemplo, aquí nos preguntan, híjole, dice, si un adulto mayor presenta un solo síntoma de COVID, ¿es necesario llevarlo al hospital? Esa pregunta es importantísima. Sabemos actualmente, tanto nacional como internacionalmente, los síntomas de COVID. Ya no lo sabemos de memoria, los estamos recitando todo el tiempo. Es fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, que le llamamos cefalea, tos o molestia en la garganta, tos seca, que haya una dificultad para respirar o dolor en el pecho. Todos esos son síntomas. Y se ha agregado uno nuevo, que ya tiene un par de semanas, incluso meses, que es la pérdida del olfato y del sentido del gusto. No sé si lo han escuchado, pero es muy importante. Con un solo síntoma, en realidad deberíamos de saber, Mariana, cuál es el síntoma. No es lo mismo tener, oye, solo tiene tos, tiene una fiebre de 39 grados. Entonces, número uno, depende del síntoma que presente. Y número dos, debemos de considerar algo muy importante en los adultos mayores, que no nada más se presenta en COVID, sino en todas las enfermedades o padecimientos que ellos aquejan, que es la presentación atípica. ¿Por qué esto es muy importante? Porque los lineamientos te dicen fiebre mayor de 38 grados. Actualmente sabemos que los adultos mayores mantienen un metabolismo menor, lo que hace tener una temperatura más baja. Su basal, o en lo que siempre están, generalmente es 35. 35, 35,5. Entonces, la elevación de 1,5 grados centígrados por arriba de su basal es considerado fiebre para ellos. De manera que si tienes a un paciente o a una paciente que normalmente tiene 35,5 y ahora tiene 37, eso ya es fiebre para ella, ¿de acuerdo? Ahora, con más razón, si tienes 39 en una persona de 78, 82 años, que no es fácil que lleguen a 39 grados, eso es un síntoma de alarma. Otro síntoma de alarma es dolor en el pecho, falta de aire o que veas, sea muy evidente la dificultad respiratoria. Eso sí sería necesario una valoración hospitalaria. De hecho, por ejemplo, ahorita que comentabas, Moni, pero no es como más riesgo, o sea, es como, sí, si te presentan todos los síntomas, porque si no, puede ser peor. ¿Qué tal si no tienen COVID y ya se fueron al hospital? No es como... Exactamente. Y esto es algo que dices que es muy importante, porque no debemos de alarmarnos, fiebre, ya tos. O sea, ahorita hay muchísima tos en los pacientes que son atópicos, alérgicos por el cambio climático que estamos viviendo. Ahorita hay mucha humedad, en mayo empiezan las lluvias, el sol, pero por otro lado el frío en la noche. Entonces, muchas veces nos estamos enfrentando hacia una situación alérgica o hacia un catarro común. Aquí la diferencia es la gravedad, la gravedad de los síntomas, y dos, la primera estrategia que debes de hacer es, uno, comunicarte con tu médico de cabecera.
lamentablemente no todas las personas tenemos acceso a que le podamos hablar a un médico de cabecera, pero sería lo ideal eso, echarnos mano, como estamos haciendo no solo en México, sino en todo el mundo, actualmente en la medicina, lo que llamamos telemedicina, ¿no? Hacer una videoconsulta, una videollamada, una llamada telefónica, doctor, doctora, mi papá, mi mamá está presentando esto, o yo estoy presentando esto, para poder orientar de esa manera si es necesario acudir a un centro hospitalario o no, porque como bien dices, muchas veces nos alarmamos por una fiebre de 39 y acaba siendo una infección de vías urinarias y ya expusiste al adulto mayor, ya te expusiste tú como familiar o cuidador que fuiste, ya expusiste a los demás también. Entonces, el cuidar la gravedad de los síntomas, Mariana, es lo más importante, ¿no? Evidentemente, si hay una falta de aire muy notoria, que tú veas que hay cambios de coloración en los dedos, en la región peribucal, que es alrededor de los labios, coloración azulada, coloración amorada, esto evidentemente es un cuadro de gravedad y ahí sí no te esperas, ¿no? Hablas a la ambulancia, si quieres, Sí, hablas claro, al médico, pero claro. tienes que ir hacia un hospital, a un servicio de urgencias para valoración. Pero si es algo que consideras que se está empezando a presentar, hay que echar mano de las medidas digitales, que es videollamadas, videoconsultas, incluso el sistema de salud en México tiene ya por mensaje, por llamada telefónica, y te van orientando de acuerdo a los síntomas que tú presentas, si es necesario que vayas o que no. Y esto es una información que es muy importante que la gente tenga, ¿no? A veces, oye, yo no conozco a nadie, yo no tengo un médico de cabecera, pues yo tengo este servicio de salud y nunca contestan. Bueno, ahora están estas herramientas que son dadas por el gobierno y que debemos de utilizarlas. Y quiero decirte que han sido positivas, o sea, no es un teléfono que nunca te contestan, ¿sabes? O sea, está muy bien organizado y creo que es importante que la población sepa de esta información para echar mano de eso. Ok, sí, eso también está bien porque también, como dices, o sea, ¿a quién le hablo? ¿Dónde hablo? Porque aparte, yo, por ejemplo, toso, ¿no? Y yo ya digo, ya tienes. Sí, yo ya también estoy pensando y digo, no soy adulto mayor ni nada, pero sí, la mente ahorita pues todo lo que dicen y todo, pues sí genera de cierta manera preocupación, paranoia y demás, ¿no? Así es. Por ejemplo, aquí Moni preguntan, ¿a partir de qué edad se considera ser adulto mayor? ¿Y cómo tenemos que cuidarnos? O sea, la persona para el adulto mayor. Perfecto. Muy bien. Adulto mayor, de acuerdo a la clasificación por parte de la Organización Mundial de la Salud y por supuesto los estatutos nacionales, es dependiendo, Mariana, primero de dónde vivimos. Si es un país desarrollado o es un país en vías de desarrollo. México es un país en vías de desarrollo, por lo que es considerado un adulto mayor la persona de 60 años o más. A partir de los 60 años ya eres un adulto mayor. En los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, Canadá, se considera a partir de los 65 años. ¿Cómo podemos hacer para cuidarnos? Pues eso es algo que en realidad no hacemos 5 años antes de los 60. Eso es algo que vienes haciendo durante el transcurso de toda tu vida, con hábitos adecuados, como que alimentación, hidratación, actividad física y hábitos. Tabaquismo, alcoholismo, utilizar otro tipo de sustancias, todo eso va generando un detrimento en tu salud, porque existen dos tipos de envejecimiento, el envejecimiento edificante y el envejecimiento declinante. ¿Cuál es la diferencia? El envejecimiento edificante tiene una razón fisiológica. Es un niño que está creciendo. Un niño que de 8 a 15 años envejeció, pero es un crecimiento edificante. Es un envejecimiento edificante porque está generando cambios positivos. Y después viene una disminución de la curva o en inclinación, lo que es el envejecimiento declinante. Entonces, ¿cuándo tenemos que hacer cambios? Desde el principio, desde que eres niño, desde que tu mamá te está dando de comer adecuadamente, te está instruyendo a una actividad física, y si ya como adulto empiezas a tener algún problema de enfermedad, el control de las enfermedades al llegar a la adultez tardía, al adulto mayor, es sumamente importante como factor pronóstico positivo para ser un adulto mayor robusto o vigoroso, que llamamos en geriatría. Dice, ¿qué medidas puedo extremar si tengo un adulto mayor con bronquitis crónica? ¿En qué momento o síntoma me tendré que preocupar por llevarlo al hospital? Esa pregunta es importantísima porque ya comentábamos con anterioridad que los adultos mayores pues tienen múltiples patologías, ¿no? No es nada más, es adulto mayor y ya. Entonces,
una persona que ya tiene un cuadro de enfermedad pulmonar crónico, debemos de extremar precauciones. ¿En qué aspecto? Número uno, tienes que estar muy consciente de tener en cuadro todos los medicamentos que necesita para su enfermedad en ese momento y el abastecimiento para durante un mes. Eso es lo número uno que tienes que hacer, no nada más en bronquitis crónica, sino en general en todas las enfermedades. La segunda parte, hablando específicamente de un cuadro de bronquitis crónica, es extremar precauciones. ¿En qué aspecto? Tienes que vigilar muy de cerca a esa persona. Uno sabe cuando vive con una persona con bronquitis o alguien que tiene bronquitis crónica que es hasta cierto punto normal o esperado que tengan tos continua, flemas continuas, de repente puede haber una falta de aire. Entonces, el estar vigilando que esto se mantenga de manera estable y en lo basal, o sea, lo que es normal del paciente, eso es sumamente importante. Cuando empieza a haber un cambio, oye, ya tose más, oye, como que está generando más flema, oye, ya tiene fiebre. Una fiebre no hay en bronquitis crónica. Es un paciente que tiene enfisema, asma, EPOC, no vive con fiebre, ¿no? Otros cuadros, aumento de falta de aire. Hay gente que ya vive con oxígeno, que empiece a tener más necesidad de oxígeno. Bueno, ahí son síntomas de banderitas que nos están hablando que debemos de hacer esta situación de telemedicina con el médico tratante para darle una atención prioritaria y evitar que venga un contagio por COVID o por alguna otra situación que lo tenga que hacer ir al hospital, que es lo que precisamente queremos evitar. Es muy importante, Mariana, y voy a ser muy reiterativa durante la entrevista, la nutrición y la hidratación. O sea, una persona que no está bien nutrida, una persona que no está bien hidratada y que además tiene alguna enfermedad, en este caso que me comentas, una bronquitis crónica, no va a poder echar mano de sus mecanismos fisiológicos, de sus reservas, para poder contrarrestar algún tipo de infección o un cuadro agudo. Entonces, en el caso específico de la pregunta, ¿qué puedo hacer? Tienes que optimizar de la mejor manera la nutrición, la hidratación del paciente y el control de la enfermedad. Ok. Oye, Moni, esa es una pregunta mía, rápido. Este tema de, por ejemplo, de tomar bicarbonato con agua y eso, ¿sí sirve? Mira, están fundamentadas en algunos principios médicos, pero en realidad no hay como tal una evidencia científica sustentada que te diga, sí, toma diario una cucharada una cuchara de bicarbonato con un vaso de agua y limón y tibia, que para el pH, que para que sea alcalino, porque si ácido. Entonces, son medidas que los adultos mayores a veces tenemos muchas ideas, ¿verdad? De remedios caseros que mientras no genere algún daño lo podemos tomar, pero debemos de tener en cuenta muchas otras cosas en los adultos mayores. Las hierbitas, las vitaminas, no es nada más aire el que tomas, ¿no? O sea, puede generar interacciones con otros medicamentos. Si tú ya tienes una situación gastrointestinal y estás tomando bicarbonato, puede ser acreedor a generar alguna úlcera, algún sangrado. Si tienes problemas renales, no te cuento cómo empieza a alterarse el equilibrio ácido-base por estar consumiendo estos productos extras. Y en los adultos mayores es un tema de muchísimo conflicto el de si vitaminamos o no a los pacientes, y en realidad los consensos nacionales e internacionales lo que compartimos es, si no hay una evidencia sólida de que hay una falta de vitamina, una deficiencia o insuficiencia de alguna vitamina, no sobrevitamines, porque así como hay enfermedades por falta de vitamina, hay enfermedades por exceso de vitamina. Ok, eso también es muy importante saberlo. Justo por eso estamos haciendo ya como nuestra séptima entrevista y todo, para que justo esto, ¿no? Escuchen de un experto lo que sí se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí preguntan, ¿qué rutinas de ejercicio o actividad física podemos mandarles para no deteriorarse? La actividad física ya platicamos que es fundamental en esta situación que estamos viviendo, y más por el aislamiento y confinamiento, pero primero, antes de indicar un ejercicio, tienes que conocer varios puntos del paciente. Número uno, la situación física en la que está. No es lo mismo un paciente
insisto, en geriatría llamamos robusto, vigoroso, que es completamente independiente, al que ya tiene límite para la movilidad, que a lo mejor usa un bastón, que por dolor de cadera usa una andadera, que por cirugía de columna está mucho tiempo sentado. Y por otro lado está otro escenario que es pacientes que están encamados, pacientes que están completamente inmóviles y en donde también se pueden hacer rutinas de activación física. Lo importante en el adulto mayor, Mariana, es generar primero actividad física, ¿no? ¿Qué es actividad física? Cualquier movimiento muscular que genere y que gaste energía. Como caminar, físico, ¿no? Exacto. Lavar subir, mover la ropa, saludar a alguien, ¿no? Eso Sentirse es un útiles. movimiento. Exactamente. O sea, levantar una taza es una actividad física. Ejercicio físico es una actividad física que genere o mejore o mantenga una aptitud física. Entonces, de ahí la diferencia. La actividad es únicamente movimiento, el ejercicio es algo con una meta, con un objetivo y que va a generar algo positivo a largo plazo. Entonces, dependiendo del caso del paciente en que nos estemos situando, podemos generar actividad o ejercicio físico. Si es una persona que está completamente inmóvil, actividad física es muy importante. Movimientos pasivos o activos, que la persona, el familiar o el cuidador lo estén moviendo constantemente, es sumamente importante. Y para las personas que pueden tener ya más en forma un ejercicio, los ejercicios de fuerza, flexibilidad y equilibrio son sumamente importantes en los adultos mayores. Yo les recomiendo, aprovechando el espacio, hay una página abierta para el público en general en todo el mundo, que se llama BB Frail, como Bibi de vivir, Frail de frágil, frail.com, y ahí hay cuadernos enteros de ejercicios, o sea, muy diseñados para que el paciente o el cuidador pueda echar mano de ellos. O sea, no es una explicación muy técnica ni con términos médicos, no, son imágenes, son diagramas, son dibujos de lo que podemos hacer día a día. No necesitamos tener un gimnasio en casa, Mariana. Puedes utilizar botellas de agua, ligas que tengas por ahí, sillones, cinturones, cojines. Entonces, el crear una rutina y un hábito en estos días en los adultos mayores es sumamente importante. Ok. Dice, ¿cuáles serían los factores de buen pronóstico en un adulto mayor? Con infección con COVID, referente al COVID. Ok. Como platicábamos antes, yo creo que lo más importante es que antes de la infección haya sido una persona sana. No es lo mismo tener una persona, un adulto mayor contagiado por COVID, hipertenso, diabético, obeso, que tiene además insuficiencia renal, obesidad, hígado graso, al que es un adulto mayor completamente funcional e independiente que se infecta. Entonces, factor de buen pronóstico número 1, que la condición premórbida sea sana, ¿no? Únicamente el envejecimiento habitual. Y número 2 es la presentación, Mariana, es muy importante la presentación clínica. No es lo mismo empezar con síntomas leves a que tu síntoma cardinal sea dificultad respiratoria importante, pérdida del estado de alerta y necesidad de intubación. Se ha visto que los pacientes, adultos mayores, que inicialmente dentro de los primeros días de los síntomas presentan fiebre mayor de 38 grados y cambios en los signos vitales como taquicardia y taquipnea, esto es, aumento de frecuencia cardíaca y aumento de frecuencia respiratoria, así como necesidad o dificultad para respirar, es mucho más probable que requieran unidad de cuidados intensivos. Ok. Por ejemplo, aquí nos preguntan si es cierto que los adultos mayores son factor de riesgo o solo si tenemos enfermedades preexistentes. Esa pregunta es muy interesante y es muy importante que la respondamos. En realidad es solo por ser adultos mayores. ¿Por qué? Porque los adultos mayores, a partir de los 60 años que platicábamos que es un adulto mayor, ya tenemos más riesgo de tener enfermedades en general. Y número 2, porque con el envejecimiento normal viene algo que se llama inmunosenescencia. ¿Qué es la inmunosenescencia? Es el envejecimiento del sistema inmune. Entonces, nuestros linfocitos T y B, que son los principales actores en este sistema de defensas, disminuyen la calidad y la cantidad conforme avanza la edad. Si tú a esto le sumas que tienes, por ejemplo, diabetes, ayudas a que con menos razón sirvan estos linfocitos. Entonces, contestando a la pregunta, ¿solo por ser adulto mayor tienes más riesgo? Sí. Pero si tienes una enfermedad, te coloca en un riesgo todavía más elevado.
Ok, sí, eso es importante también saberlo, pero aquí es como, o sea, si yo, por ejemplo, tuviera alguna enfermedad como esa de diabetes y eso, ¿me ataca de la misma manera que el adulto mayor? No, tienes más riesgo. O sea, ahí ya serían dos factores los que tienes. La inmunosenescencia, que es el crecimiento del sistema inmune, el sistema de las defensas, y además la enfermedad como tal. Pero Ok, si eres, o sea, solo por ser adulto mayor, aunque sea sano, sí es más probable que te infectes por esto de la inmunidad celular envejecida, la inmunosenescencia. claro. Ok, muy bien. Por ejemplo, aquí dice, definitivamente esto va a cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Qué aconsejas hacer? Bueno, yo creo que como todo en la vida debemos de aprender a ser un poco más resilientes. ¿A qué me refiero con esto? Definitivamente esto no va a cambiar, está cambiando, ya cambió, ya regresar a lo mismo no va a pasar. Entonces, considero que actualmente en vez de enfocarnos en lo que no estamos haciendo, no puedo salir, no puedo ir, no puedo comprar, no puedo hacer. Mejor vamos a enfocarnos en lo que sí podemos hacer y enfocarnos en que estas son medidas temporales, Mariana, para un bien personal y colectivo. Sí, totalmente. Por ejemplo, dice, si un adulto mayor en casa, si tengo un adulto mayor en casa y sufrió una caída, ¿a dónde debo llevarlo? Ok, esa pregunta también es muy importante y va de la mano un poco lo que contestábamos hace rato de a quién llevar al hospital, a quién no. En realidad, primero tenemos que conocer qué tan grave es la caída y cuál es el mecanismo de la caída. No es lo mismo a lo mejor que haya tenido un tropiezo y que haya caído de 10 escaleras, a alguien que se deslizó sobre la silla y cayó su silla de ruedas, alguien que se cayó de la cama, alguien que resbaló en la regadera. Entonces, primero es valorar la lesión, el mecanismo de la contusión y la gravedad de la caída lo va a dar el propio paciente o el familiar en un primer escenario. Si es evidente que hay una fractura, como una deformidad ósea, estás viendo una contusión, una bola, ¿verdad? En alguna extremidad, cambios de coloración en la piel que nos llaman a pensar que hay una fractura, lo que pudiéramos hacer inicialmente es nuevamente, Mariana, echar mano de estas situaciones de telemedicina, hacer una llamada, a lo mejor una videoconsulta. Si es necesario una valoración médica, yo sugeriría que inicialmente pudiéramos valorar el que el doctor haga una visita domiciliaria y si no es posible y debemos de acudir a un consultorio a valorar al paciente, tomar varias cosas en cuenta, como que número uno, agendar la cita y en un horario muy específico, pedirle al doctor o al asistente que nos hablen ya que no haya nadie en la sala de espera. Hay que evitar estar en la sala de espera. Si hay síntomas respiratorios, aunque sea alergia y que siempre tuvo asma por parte del paciente o del cuidador, hay que notificarlo tanto al asistente como al médico para tomar nosotros también las medidas de precaución, tanto por nosotros como para ustedes como pacientes. Ya que se haga la valoración en el consultorio, el médico decidirá si es algo que requiere algún tratamiento hospitalario o si se puede hacer de manera ambulatoria el tratamiento. Ok. Dice, esto durará un gran tiempo. No creo que el virus se extinga. ¿Qué medidas necesitamos tomar ahora que llegue el invierno con nuestros adultos mayores y en realidad también con niños y con todos? ¿Qué hay que hacer para enfrentar esto más adelante? Es Eso es muy muy buena importante pregunta. es una muy buena pregunta y regresamos a lo que hemos estado comentando desde el inicio de la entrevista. Si tú eres una persona que está sana y que tienes tus enfermedades controladas, es mucho menos probable que si te llega la enfermedad te llegue de una manera grave. Entonces, aquí la medicina de ahora es prevención. ¿Y cómo prevenimos ahora en invierno, que va a venir? O sea, eso no lo puedes detener. Hidratación y nutrición. Es súper importante mantener un estado de hidratación adecuado y un estado de nutrición adecuado. En cuanto a lo que platicábamos de suplementos vitamínicos, y esto es muy importante que sepan que las vitaminas que debemos de consumir en los alimentos del diario para mejorar el sistema inmune y para mejorar la eficiencia de los linfocitos T y B son alimentos ricos en vitamina C, alimentos ricos en vitamina D, alimentos ricos en vitamina E y alimentos ricos en zinc. Entonces ya sabemos que la vitamina C son cítricos. La vitamina D
vienen los lácteos, son muy ricos en vitamina D y hay muchos alimentos actualmente en el supermercado que están fortificados con vitamina D, la vitamina antioxidante que está en cereales, en aceites, y el zinc son los productos cárnicos y de origen animal, son los que más contenido de zinc tienen. Entonces, si tú tienes una dieta balanceada con todo esto, con una adecuada hidratación y con el control de tus enfermedades, y la parte más importante, la inmunización temprana. Va a venir invierno y va a venir la época de influenza, ¿no? Entonces, la inmunización y la vacunación también es muy importante. ¿Por qué? Porque actualmente tengo pacientes que no tienen la vacuna de influenza, ¿dónde me la puedo poner? ¿Por qué no te la pusiste el año pasado? ¿No? Y ahora sí la queremos. Entonces, parte de las medidas invernales es hacer la vacunación también competente, que en este caso es influenza. Ok. Dice, justo hablando de las vacunas, dice, leí un post donde la vacuna se hará obligatoria y un porcentaje de la población morirá por la vacuna. ¿Qué tan cierto es esto? Estoy aterrada. Ok, esto es una información muy importante porque hay mucha especulación actualmente alrededor de la vacuna. La vacuna es algo en lo que se está trabajando activamente en múltiples países. Hay aproximadamente, Mariana, 123 estudios conduciéndose al mismo tiempo para buscar la vacuna lo antes posible, pero es un proceso largo, no es un proceso de 3 meses, es un proceso que si es rápido es 12 a 18 meses. Entonces, actualmente no hay disponibilidad de ninguna vacuna y el hecho de poner la obligatoriedad de la misma es algo que depende de las políticas de salubridad de cada país, por supuesto, reglamentado también por la Organización Mundial de la Salud. Hasta el momento, nuestro país no ha hecho ningún comunicado acerca de la vacuna ni de la obligatoriedad de la misma y tendremos que esperar a que esté accesible al público en general para ver qué medidas políticas va a tomar nuestro gobierno. Ok. Sí, y obviamente, por ejemplo, la de la influenza es obligatoria. Sí, ¿no? O sea, siempre para antes de invierno hay que ponérsela. Sí, hay que ponérsela, pero aquí recuerda que las medidas nacionales no te pueden obligar, o sea, no es como que sea un requisito inadmisible. No te puedo decir, si no tienes vacuna no te doy esto. Claro, o sea, realmente es por salud, ¿no? Exactamente, son campañas de salud, las personas deciden, pero creo que nos estamos enfrentando en un momento en que ya las personas estamos siendo más conscientes de lo que implica una vacuna, una inmunización temprana. Entonces no me cabe duda que cuando llegue otoño-invierno y la gente tenga que vacunarse de influenza, lo hará con la mejor disposición. Sí, porque evidentemente, digo, la vacuna del COVID, pues obviamente no está, pero ayuda, por ejemplo, la vacuna de la influenza, ponerse la vacuna de influenza para atacar a la influenza y a lo mejor síntomas del COVID o que el COVID no te dé tan fuerte. ¿Servirá? Esa es una pregunta importantísima, Mariana, es muy importante esta pregunta. Es muy importante esa pregunta porque muchos tienen esa duda. Ajá. Y la respuesta lamentablemente es no. No hay inmunidad cruzada. En realidad entonces ¿para qué me la pongo? Para protegerte de influenza, porque no estás exento de que te dé influenza y COVID. Entonces, el prevenir esta coinfección es lo más importante, ¿no? Pero lamentablemente la vacuna de influenza no tiene cabida para prevención para COVID. Ok. Es bueno saberlo, porque a lo mejor también muchas personas se quieren vacunar de influenza, bueno, obviamente por la influencia, pero pensando que puede proteger de alguna manera. No. Ajá, del COVID. No, ok. Ahora dice, me encantaría tener una guía basada en experiencias reales en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Ok, esa es una muy buena pregunta y viene otra vez un poco a colación lo que hemos estado platicando a lo largo de la charla, de esta entrevista. Sí existen tanto consensos nacionales como internacionales de evidencia actual y recomendaciones de expertos en cuanto a enfermedades específicas o colegios, por ejemplo, el Colegio de Endocrinólogos, la Asociación Mexicana de Cardiología, la Asociación Americana de Diabetes.
ha estado publicando y está de acceso libre tanto para médicos como para pacientes esta información de cómo llevar a cabo y cómo extremar las precauciones en el control de sus enfermedades. Lo pueden encontrar en internet, vía digital. Ustedes nada más buscan recomendaciones de diabetes para pacientes con COVID y se despliegan infinidad de documentos que por supuesto tenemos que tener también cuidado de lo que leemos en Internet, siempre y cuando sean avalados por consensos nacionales o internacionales, pero sí existen, Mariana, existe la información incluida para pacientes, o sea, digerible para pacientes, qué hacer de una manera práctica. Ok, y por ejemplo, dice, ya nada nos quedan 2 preguntas, ¿no? Pero dice, ¿cómo se debe abordar en adultos mayores el tema de la posible muerte en esta época de tan alto riesgo? Ok, esa es una pregunta que a veces nos puede llegar a impactar un poco decir esas palabras, no estamos acostumbrados, pero en realidad en geriatría y en otras ramas de la medicina como algología, cuidados paliativos, o médicos que ven pacientes terminales, oncología, lo vemos desde todo el tiempo y es algo que nosotros llamamos directrices avanzadas. ¿Qué son las directrices avanzadas? Es plantear distintos escenarios, tanto con el paciente, con los familiares o solo con los familiares cuando el paciente no puede participar por alguna situación, es plantear distintos escenarios y las posibles respuestas que como familiares y médicos tenemos ante dichos escenarios. Entonces, sí es algo que se debe de hablar en geriatría, siempre lo decimos, ¿no? Porque es la especialidad que atiende a personas que están más próximas a estas etapas de la vida. Y es importante manejarlos también con la familia. A veces pensamos que el no decirlo no va a pasar, ¿no? Si no digo muerte, nunca va a pasar. Y en realidad no, es algo a lo que, o sea, es lo que todos tenemos seguro en cuanto nacemos. Entonces, sí se debe de hacer este tipo de acercamientos, inicialmente con la persona, siempre y cuando lo permita, y siempre incluir a la red de apoyo, que pueden ser familiares, cuidadores, amigos o las personas que estén alrededor de ellos, en conjunto con el médico tratante, ¿no? Es muy importante plantear estas directrices con el médico tratante porque él es el quien nos va a orientar. Oye, a ver, si mi papá, si mi mamá tiene esto y se llegara a infectar, ¿qué hago, doctora? ¿No? Bueno, pues dependiendo si pasa esto, tenemos estas 2 posibilidades, ustedes que quisieran. Y preguntarle siempre, Mariana, al paciente, a veces hacemos esto que llamamos conspiración, ¿verdad? O la ley del silencio, que todos los familiares estamos atrás hablando del paciente y nadie informa al paciente y considero que eso no es adecuado, ¿no? Todos tenemos derecho a decidir sobre lo que queremos, sobre lo que necesitamos y sobre lo que buscamos ante cualquier escenario y más en esta situación tan vulnerable como es el COVID. Creo que los adultos mayores tienen derecho a decidir si, oye, papá, si te pasara esto, ¿qué te gustaría que hiciéramos? ¿No? Sí, Creo claro, que es válido decirlo sí, así como va completamente. Sí, claro, o sea, luego por ser adulto mayor, o sea, los hijos, los nietos, todo, como que siempre queremos tomar las decisiones, Claro, en base a lo que nosotros creemos y todo sin preguntar, ¿no? Por eso hasta ellos claro. luego también se sienten, yo creo, no sé, tú sabes mejor, pero como desplazados y todo, porque sí, o sea, se les ve como, ay, no, y mi papá, ¿y Por qué va a pasar? Y supuesto, luego son mucho más fuertes que nosotros, por ¿no? supuesto. Les hacemos perder mucha autonomía y Ujú. la infantilización del adulto mayor es algo que no debe de hacerse nunca. El Sí, tomar claro. decisiones por ellos, el esperar que nosotros resolvamos las cosas que ellos tienen como adultos, no es lo correcto. Entonces yo sí creo que el platicar abiertamente, oye papá, oye mamá, oye abuelo, si llegara a pasar, estamos extremando precauciones, ¿qué te gustaría que hiciéramos? Eso es Claro. algo que si se llegara a presentar el escenario, la familia tiene mucho más tranquilidad mental y yo lo veo con los pacientes. Cuando hablaron de esto antes, las directrices avanzadas, es más fácil tomar decisiones y hay muchísima más tranquilidad mental para todos. Ok. Y, por ejemplo, la última pregunta, ya me sé la respuesta, porque ya lo hemos hablado. Dice, ¿alguna sugerencia respecto a la dieta del adulto mayor en esta cuarentena? Nutrición e hidratación. Hidratación, sí, es muy importante. Las recomendaciones vamos a, yo creo que mencionarlas nuevamente para que queden muy claras, Mariana. Sí, La por favor. hidratación
hidratación adecuada. Un tip que no comenté es que a veces los adultos mayores ya no quieren beber agua, uno porque no tienen la necesidad y dos por situaciones de incontinencia urinaria, entonces la limitan en la mayor medida posible. Otra manera de hidratar a los adultos mayores que no es agua como tal en un vaso es con gelatinas hechas en casa. Es como dar un líquido. Si tú das un vaso de gelatina es como si fuera un vaso con agua, entonces a lo mejor es una manera de la que podemos echar mano para que acepten de una mejor manera la hidratación, ¿de acuerdo? Una pregunta que me hacen mucho es bebidas energetizantes para atletas, de esto de Gatorade y eso, no es una herramienta adecuada para el adulto mayor porque son bebidas hechas para atletas de alto rendimiento. Y nuestro adulto mayor deshidratado no es un atleta de alto rendimiento, es una persona que tiene otras necesidades de sales y electrolitos. Entonces, mejor echar mano de electrolitos orales. También es una muy buena manera de hidratar. Y en cuanto a la nutrición, repetimos, debe estar presente en cada comida un grupo de los tres un alimento de los tres grupos alimentarios, que es una fruta o hortaliza, fruta o verdura, el segundo grupo cereales o tubérculos y el tercer grupo productos de origen animal, incluidas proteínas, carnes y leguminosas. En cada comida debes de incluir uno con el agua, por supuesto, y echar mano de alimentos ricos en vitamina C, vitamina D, vitamina E y zinc, que son potentes antioxidantes y que ayudan a mejorar mucho el sistema inmune y que funcione de manera adecuada. Ok, pues muchas gracias, Moni. La verdad, ha servido, sirve mucho este tipo de entrevistas, sobre todo, bueno, esta parte de adulto mayor y todo, tener la experta en este tema, la verdad, nos da, pues me da mucha felicidad, me deja muy tranquila porque yo igual tengo a mis abuelos, tengo familiares y todo que están pasando por este proceso y bueno, hablando ya de una experta directamente, ya voy a saber qué hacer, ¿no? Y qué tips poderles dar. Y eso es lo importante. Nada más quisiera saber si quisieras agregar algo más y si tienes algunas redes sociales u otro medio donde te podamos contactar o la gente te pueda contactar para que pues puedas ver a sus familiares adultos mayores, ¿no? Sí, Mariana, muchas gracias. Primero quiero agradecerte nuevamente por el tiempo. Es muy importante estar, hay mucha desinformación en general por la pandemia y ya de por sí información acerca del adulto mayor ya no es adecuada, no la buscamos y la que hay es muy discrepante. Es muy importante cuidar a nuestros adultos mayores. Es muy importante que nosotros como adultos mayores cuidemos de nosotros mismos, ¿no? Porque también está la contraparte de aquella persona que de verdad no se quiere cuidar, extremar las precauciones. Insisto nuevamente, nutrición e hidratación es lo que va a mantener en buen estado físico y no olvidar nunca el estado mental. Nosotros como sociedad, no nada más como hija, como sobrina, como nieta, como sociedad, tenemos una deuda con los adultos mayores, tenemos que ser más conscientes de ellos y yo creo que este confinamiento que estamos viviendo todo, como decía al principio, nos hace pensar en las personas más vulnerables, en este caso son los adultos mayores, que ya vivían en aislamiento, que ya vivían en soledad, que ya vivían muy limitados del mundo exterior, que nos sirva para hacer conciencia, para crear propósitos, para fortalecernos como sociedad, para dar una mejor atención a nuestros adultos mayores. Gracias, Mariana. En cuanto a mis redes sociales, me pueden encontrar como Gerimed, Gerimed MX en Facebook, en Instagram, y también mi celular, siempre con muchísimo gusto estoy para aclarar cualquier duda que tengan de sus familiares, de sus pacientes o de ustedes mismos. Si me permites, mi número es 55 29 19 15 57 y pues estoy a sus órdenes y nuevamente gracias por el tiempo. No, pues muchas gracias a ti, doctora Moni. Gracias por darte el tiempo, gracias por el apoyo en esta entrevista y por aclararnos todas estas dudas, porque como lo hemos dicho en entrevistas anteriores, hay mucha desinformación, mucho pánico por lo que luego se ve en redes sociales o por noticias erróneas. Entonces, pues nada más que agradecerte tu tiempo y el apoyar a estas hermosas personas que son los adultos mayores. Entonces, gracias, Moni, y bueno, pues te mando un beso, nada más agradecerte y que tengas un bonito día y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y espero que haya sido una información de utilidad. Claro que sí, sí lo es. Gracias, Moni. Hasta luego.